Bienvenidas y bienvenidos aquí a una nueva entrevista en El Desconcierto. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, el subsecretario de Pesca, Julio Salas, con quien justamente hablaremos de pesca, la nueva ley y muchas otras cosas más. ¿Cómo está, subsecretario? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros y estamos en un momento bien intenso, bien interesante en realidad, que ya es el cierre de esta polémica parte de la ley de fraccionamiento, que es una parte que se sacó del gran proyecto de pesca que venía a cambiar la ley Longueira. Y bueno, entrando de lleno en ese terreno, en esta parte de fraccionamiento. ¿Qué distinto trae de lo que involucraba la ley Longueira, que se hizo de manera abierta, recorriendo Chile, con entrevistas con todos los pescadores artesanales? Bueno, más allá de esos temas de las formas, que es bien evidente en el fondo. ¿Cuáles son las grandes diferencias que trae con lo que fue la ley Longueira? Sí, yo creo que, como bien señalas tú, hay una diferencia primero en transparencia, que es lo que tú señalas de forma, pero a mi juicio también es un elemento de fondo muy importante, porque la falta de confianza en la norma pesquera es justamente por su falta de transparencia. Eh, y la otra dimensión es que es una distribución distinta, y es una distribución basada en criterios científicos, y basada también en el estado efectivo de las flotas pesqueras que pueden desarrollar la actividad tanto del mundo artesanal como del mundo industrial. Piensa que la industria ha declarado que esta es una distribución que ellos estiman de 160 millones de dólares anuales, que pasan desde recursos que se podían pescar por el sector industrial, ahora recursos que se pueden pescar por el sector artesanal. Esta es una redistribución neta de recursos que yo creo que es muy valiosa desde el punto de vista del impacto que va a tener en la escaleta a lo largo de Chile. Claro, ahí uno empieza a ver el quién gana, quién pierde. Destaca, por ejemplo, el tema en el norte, que se pasa, particularmente en el tema de la sardina y de la anchoveta, de un 80-20 a un 20-80, distribución de los industriales a los artesanales. ¿Qué impacto puede tener para la zona pesquera del norte este cambio que suena tan radical, digamos? Sí, yo creo que hay que darse un minuto para explicar por qué en el norte se produce un cambio tan significativo. Y se produce porque la distribución en particular de la sardina y anchoveta no tenía ningún fundamento científico ni práctico. La sardina y anchoveta viven en las 5 primeras millas a lo largo de la costa del norte de Chile, y por lo tanto esas 5 millas corresponden a lo que se conoce como ARPA, o área de reserva de la pesca artesanal. Entonces, si un recurso vive dentro de las 5 primeras millas, lo natural es que quienes pudieran acceder a ello son quienes pueden pescar dentro de las 5 primeras millas. Y lo que ocurría es que la ley Longueira lo que había establecido era la facultad de la industria para perforar las 5 primeras millas e ir con sus barcos a pescar dentro de esta zona. Entonces lo que se estableció ahora es la prohibición de esa perforación. No puede la industria ir a pescar dentro de las 5 primeras millas, y por otro lado que el sector artesanal ahora tuviera acceso a este recurso de manera prioritaria, que no significa un daño para la industria desde el punto de vista de que siguen siendo sus plantas de proceso las que van a recibir este recurso desde el sector artesanal. Pero ahora, a diferencia de un sector artesanal dependiente que solo literalmente dependía de que la industria le traspasara sus cuotas, ahora son cuotas propias del sector artesanal que puede escoger dónde las va a entregar. Claro, se elimina un intermediario y también una deficiencia de que es básicamente el primer punto del eje y el último punto del eje el que decidía todo, y por ende decidía los precios, podía manejar otras alternativas y no una perversión de la industria. Tal como tú señalas, de hecho el precio de ese recurso era más bajo en el norte grande al recibirlo en una planta de proceso que en la zona del Biobío, lo que demuestra que finalmente había un delta ahí que capturaba finalmente la industria. Y me voy a salir un poco del tema porque, bueno, hablaba también de la perforación de las 5 millas de la industria, y hay un caso reciente que tiene que ver un poco con eso, que es el de peligros, aparte, no solamente el tema de pesca, sino el conflicto entre barcos pesqueros grandes industriales con barcos pequeños, el caso Bruma.
¿Cómo eso está ya? Se está zanjando, se zanjó en el norte, pero en el resto del país está totalmente zanjado el tema de que la industria no puede entrar en esas 5 millas, ¿verdad? Sí, no existe perforación. La perforación era una medida excepcional que estaba establecida en el norte. Y digo excepcional, como también es excepcional que habían sido parlamentarios del norte los que habían sido condenados por cohecho y una empresa del norte la que había sido condenada por soborno. Entonces, es muy explicable que haya habido esta medida especial en este territorio especial que había sido sometido a estas normas. ¿Y la capacidad de fiscalización, disculpe, su secretario, está al día como para poder evitar nuevos casos como el Bruma? La verdad es que siempre uno tiene la sensación de que se podría avanzar más, pero la Armada y el Cernapesca hacen un tremendo esfuerzo para mantener fiscalización sobre embarcaciones, considerando además que hoy día afortunadamente tenemos mecanismos electrónicos para poder saber cuáles son el posicionamiento de las embarcaciones. A propósito del ejemplo que tú señalabas de la tragedia de la embarcación Bruma, que por cierto era una embarcación artesanal de mayor envergadura que desarrollaba faenas fuera del ARPA, es decir, que podía pescar en la milla 30, 50 o incluso llegar más allá de la milla 200. En ese caso, por ejemplo, hay un track de navegación. Uno puede ver en los sistemas tanto de la Armada como del Cernapesca cuál es la ruta que va siguiendo esa embarcación en el tiempo. Y también uno puede visualizar los tracks de navegación de las embarcaciones industriales. Toda esta información es parte de lo que se aportó por parte del Servicio Nacional de Pesca a ambas investigaciones, tanto la que realiza la Autoridad Naval como las que realiza la Fiscalía Penal. Claro, viendo el transcurso del cobre, digamos. Y hay una cosa que a algunas personas le ha molestado mucho, para cerrar este punto, que es el que la misma industria Blumar ha estado pidiendo ocupar el Cobra, este barco que está siendo investigado, que está con en medio de esta tragedia, para su cuota de fraccionamiento. ¿Cómo lo visualiza esta situación? Sí, nosotros obviamente rechazamos esa solicitud y nos parece que más allá de que es un incumplimiento de una norma expresa, porque la embarcación está retenida, es una falta de empatía, creo yo, con el dolor de la familia. Obviamente se rechazó esta solicitud. Si más adelante esa embarcación ya no tiene la situación de una retención legal para sus faenas, obviamente la industria podrá hacer la solicitud que corresponda. Pero sobre todo en este tipo de cosas no es solo importante cumplir con las normas, también yo creo que es importante mostrar solidaridad y empatía con las víctimas de una tragedia tan grande como la que vivimos. Perfecto. Bueno, y volviendo al tema de la nueva ley de pesca, ya estamos mencionando el caso del norte, este cambio radical del 80-20, esta nueva realidad que no se condecía con la realidad científica, digamos, este cambio. Pero hay otros cambios, particularmente más en la zona centro-sur, por ejemplo con el tema de la merluza, que no han dejado contentos a sobre todo a los pescadores artesanales de la zona de Valparaíso y en algunos otros casos, porque el cambio fue muy leve, fue un 5%, pasó de 40 a 60 a 45 a 55%. Y también hay unas consideraciones incluso medioambientales, de que ellos estaban denunciando de que si no se cambiaba de forma más radical el tema de la merluza podía hacer peligrar este pez que es tan importante, digamos, para Chile en general. Entonces, ¿cómo vio esta situación de la merluza y, bueno, particularmente estas sensaciones encontradas que dejó? Bueno, como bien señalas tú, la discusión sobre fraccionamiento es una discusión sobre 23 pesquerías que finalmente se fraccionaron. Y todas ellas tuvieron redistribución en todas donde el sector artesanal desarrolla faenas pesqueras, efectivamente el sector artesanal crece. Pero el porcentaje de ese crecimiento depende mucho de las condiciones en las que estaba la distribución previa, en primer lugar, o sea, si la distribución era absolutamente inequitativa, el crecimiento es mayor, y en segundo lugar también de la opinión que tiene el Poder Legislativo respecto de hasta dónde se puede llegar en estas materias. El Ejecutivo hizo un proyecto original que en el caso de la merluza establecía un crecimiento modesto, ¿ah?
Pero durante el debate legislativo se acreció en la Cámara de Diputados esa posibilidad de crecimiento del sector artesanal, y finalmente el Senado contrajo muchísimo esa propuesta, incluso eliminó ese crecimiento en el segundo trámite del Congreso. Entonces teníamos una dificultad muy grande porque teníamos una opinión de una Cámara que nos estaba diciendo queremos un gran crecimiento en la merluza, y teníamos una opinión del Senado que nos volvía a foja cero, es decir, mantenía el fraccionamiento como estaba. Y parte del trabajo de la comisión mixta fue lograr un acuerdo que permitiera la viabilidad de un fraccionamiento en la merluza, y creo que lo logramos porque logramos 7 votos en la Cámara, en la comisión mixta a favor de ese fraccionamiento, solo un voto en contra, y finalmente cuando esto pasó por la sala fue aprobado por 122 votos en la Cámara de Diputados y 38 votos en el Senado sin votos en contra. Finalmente uno tiene que sentirse satisfecho por haber logrado un crecimiento significativo en la merluza. Pasan de 40 a 45 y probablemente a 50 si el recurso muestra señales de recuperación, pero sobre todo porque fue lo posible generar en este escenario de debate legislativo encontrado entre el Senado y la Cámara de Diputados. Otra de las aristas que salió justo de esta situación que fue bien potente, de hecho es poco usual que una discusión tan técnica acapare tanta repercusión mediática, como ocurrió con el tema del fraccionamiento de la merluza, particularmente en el tema de pesca. Pero una de estas aristas fue el que ha generado cuestionamientos, sobre todo en algunos sectores medioambientales, porque no hay mucho dato al respecto de lo del besugo. Y mucha gente siente que fue un tema que apareció como muy de la nada y que no se sabe, bueno, cuánto va a ser el impacto en una especie que estaba en veda. Entonces, ¿cómo toma esta incorporación que no estaba planteada tampoco originalmente desde el Ejecutivo como una especie de compensación por este cambio en la merluza? Yo creo que ahí es importante clarificar que esa especie no es que estaba en veda, está en veda, continúa en veda. Y el comité científico se tendrá que reunir cuando lo estime pertinente para evaluar esa veda, y si el comité científico define que ese recurso continúa en veda, va a continuar en veda. No, lo que está planteado y esto lo dice expresamente un artículo transitorio que se aprobó en relación a esta materia. O sea, no es que legislativamente se haya resuelto entregar un recurso que estaba en malas condiciones. Lo que se ha planteado es, si este recurso se recupera, hay que enfrentar la discusión sobre su distribución. Y ese punto sí parece una fortaleza desde el punto de vista preventivo, porque, bueno, íbamos a tener 22 pesquerías fraccionadas, y si este recurso durante los próximos 15 años se recupera, ¿qué iba a ocurrir con él? Entonces lo que se ha resuelto es un fraccionamiento para este recurso que es muy similar al que existe para las pesquerías donde el sector artesanal no desarrolla esfuerzo pesquero significativo. Por ejemplo, eso pasa también con la merluza tres aletas, que los artesanales no desarrollan esfuerzo pesquero sobre ella, y la extraen solo como fauna acompañante de otros recursos. Entonces, efectivamente es una pesquería que ingresó en la fase final de la discusión, pero no está puesto en amenaza el recurso, toda vez que lo que se está planteando es, el comité científico tendrá que ver cuántas veces va a definir la veda en el futuro. Por ahora, si mal no recuerdo, este recurso lleva alrededor de 15 años en veda, entonces es perfectamente posible que lleve 5 años más o que termine en 2 años, no lo sabemos, ¿eh? Perfecto. Subsecretario, en el lado más político, como comentábamos, esta parte del fraccionamiento fue muy ripiosa y generó muchos coletazos en la interna del oficialismo. ¿Qué saca en limpio todo este proceso? Porque hubo muchos comentarios de alto calibre en este sentido y peleas bastante intestinas dentro del gobierno. Sí, primero, yo creo que lo primero que salta a la vista es que esta es una discusión de intereses, y como toda discusión de intereses tiende a ser polarizante, ¿eh? Y no tiende a ser polarizante en el eje gobierno-oposición, sino que tiende a ser polarizante más en los ejes territoriales. Es decir, muchas veces veíamos una confrontación más bien entre los parlamentarios de un territorio respecto a parlamentarios de otro territorio.
Y bueno, el debate parlamentario muchas veces sacan palabras y comienza a ser una escalada que a veces no es la más deseable. Sin embargo, yo quiero destacar que aún a pesar de esa tensión inicial, las mayorías que se lograron en la tramitación de este proyecto son bien inéditas, ¿ah? Tanto en primer trámite, en segundo trámite y finalmente en la discusión de la comisión mixta. O sea, muestra una transversalidad en la aprobación que a mí me parece muy importante, y me parece más importante cuando tenemos discusiones en el sector de la industria que amenazan con ir al Tribunal Constitucional, qué sé yo. Aquí estamos en presencia de una legislación que fue impulsada por el Ejecutivo, pero que ha tenido un apoyo muy macizo en el Parlamento. Entonces me parece muy discutible esa argumentación que plantea algún segmento de la industria. Claro, entonces ve con poco futuro esta iniciativa de ir al Tribunal Constitucional que, recordemos, se apoya particularmente en un tema de financiamiento, que sería por el cambio en el sistema del Jurel, que no se logró este sistema de subasta y se estaría generando otra alternativa, pero al no considerarse el tema de subasta hay un perjuicio al fisco. Entonces, eso, ¿cómo aprovechando, entrando en ese tema, cree que tiene poca posibilidad de ser tema del TC? Y segundo, ¿cómo ve la evolución del tema de este impuesto, no impuesto al Jurel y como para sobrellevar el que no se concretara el tema de la subasta? Bueno, son tres cosas en que engloba tu pregunta. La primera es, efectivamente, nosotros estamos muy confiados de la fortaleza jurídica con la que fue construido el proyecto de fraccionamiento y por lo tanto no vemos más allá de la retórica como una amenaza significativa la discusión del Tribunal Constitucional. En esto nos sentimos muy respaldados además porque tenemos un informe en derecho de Gonzalo García Pino, ex miembro del Tribunal Constitucional, académico, 12 años miembro del Tribunal Constitucional, que entrega argumentos muy sólidos respecto de por qué no es pertinente el debate constitucional en esta materia. Sobre los otros temas que tú señalas, con toda franqueza te planteo que para nosotros que se haya rechazado la temática de licitaciones es una tristeza grande, ¿eh? Es una tristeza bien grande porque nosotros creemos que la licitación es un mecanismo pertinente para asignar los recursos pesqueros. De hecho, es el mecanismo que proponemos en el otro proyecto de ley, que es el proyecto de ley de pesca o de ley larga, que llamamos en este caso, y mantenemos allí ese contenido. Pero además de lamentar esto, porque además creemos que también tenía que ver con transparencia, también tenía que ver con competitividad este mecanismo, teníamos el deber de buscar un mecanismo de financiamiento alternativo si es que no había mayorías para la licitación. Y lo que ha hecho la cartera de Hacienda es recoger una propuesta que había surgido desde los propios parlamentarios, que era esta figura de la patente por el pago de transferencias, por la pesca en la zona económica exclusiva de Chile, de recursos que se hayan adquirido por transferencia de cuotas extranjeras. Y efectivamente también logró una amplia mayoría en su discusión y nosotros tenemos la impresión que desde el punto de vista recaudatorio va a ser un aporte significativo para el equilibrio del proyecto. Y bueno, lo mencionaba que hay harto que todavía se está discutiendo. En esta se salió de la parte de fraccionamiento, estaba esa discusión media intermedia de la licitación con el Jurel, pero queda todavía el resto de las licitaciones, quedan varios otros temas. Particularmente en esas licitaciones, ¿cómo lo visualiza? ¿Cómo ve que se viene la discusión ahora? De nuevo está en la Cámara de Diputados. Bueno, en lo que llamamos, en la nueva ley de pesca o la ley larga, primero contarte que estamos muy satisfechos por el avance que ha tenido ese proyecto, ¿eh? Ese proyecto consta de 12 títulos, es un proyecto de 360 artículos más 40 artículos transitorios, o sea, es literalmente un código, ¿eh? Y de los 12 títulos ya hemos aprobado en la Comisión de Pesca 10 de ellos, ¿eh? Y por lo tanto nos queda, qué sé yo, un 20% de la discusión legislativa en la Comisión
nosotros tenemos confianza que la vamos a poder avanzar durante los próximos meses. Dentro de esos contenidos hay contenidos muy importantes, por ejemplo, lo referido a lo que llamamos plataforma social, donde efectivamente se entregan condiciones de beneficio social para el mundo de la pesca artesanal, que ha estado muy desprotegido durante mucho tiempo. Y esto se hace a través del mecanismo licitatorio. Sin embargo, también vemos con realismo cuál puede ser la discusión posterior de la Comisión de Pesca en esta materia, tanto en la sala de la Cámara como en el Senado, porque lo que también notamos en la ley de fraccionamiento fue una oposición muy fuerte por parte de algunas bancadas a ese instrumento. Entonces, empujamos la ley larga, sí, y esperamos sacarla pronto de la Comisión de Pesca, pero nos gustaría mucho que en algún minuto tengamos un Parlamento que sea también capaz de tramitar un proyecto que tiene beneficios muy importantes para la pesca artesanal en lo social, en esta otra materia. Y eso, bueno, será probablemente en materia de los periodos que vienen. Y bueno, un último tema es el problema de la pesca ilegal en Chile. Chile sabemos que tiene una costa enorme, es muy difícil de monitorear, es un tema global. También sabemos que aquí por el ecosistema de la corriente de Humboldt es un sistema extremadamente rico, entonces vienen muchos también barcos del Asia, etcétera, a pescar. ¿Cómo está manejando Chile en este momento el tema de la pesca ilegal? ¿Hay avances, hay proyecciones al respecto o tenemos un desafío importante todavía? Nosotros tenemos, bueno, primero hay que recordar que somos una potencia pesquera muy importante y por lo tanto también tenemos regulaciones y también tenemos fiscalizaciones de un nivel de potencia pesquera, es decir, de talla mundial. Los problemas de pesca ilegal tienen diferentes dimensiones y yo me atrevería a decir que lo de flotas internacionales en materia de pesca ilegal es algo que tenemos completamente controlado desde el punto de vista de la legislación chilena y de los fiscalizadores de Chile. Es decir, las flotas que pescan fuera de las 200 millas no tenemos ningún antecedente y tenemos las imágenes de su track de navegación, sabemos lo que han realizado, no tenemos ningún antecedente que realicen faenas de pesca en algún minuto en aguas chilenas. Sabemos que transitan todos los años desde el Atlántico al Pacífico, pasando por el Estrecho de Magallanes, donde piden autorización para poder hacer ese cruce y traspasar las 200 millas de Chile para poder salir finalmente a su zona de pesca, que es fundamentalmente frente al norte de Chile y frente en Perú, frente al norte, o sea, frente a la costa de Perú, fundamentalmente calamar. Y ellos realizan esta pesca con potera, no realizan esta pesca con arrastre, la realizan son barcos que tienen una habilitación específica muy, muy especial para desarrollar estas pescas con potera. Son barcos bastante grandes, flotas que son algunas asiáticas, otras europeas. Nosotros vemos más estos barcos y probablemente los vamos a seguir viendo en los próximos meses y años, porque algunas de estas flotas lo que están haciendo es pedir asistencia en puertos chilenos. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Cambios de tripulación, por ejemplo, llegan en avión sus tripulaciones, se van las tripulaciones a sus respectivos países y prefieren por la capacidad de frecuencia de vuelo hacer esto a veces en puertos chilenos. O abastecimiento de alimentos, llegan para recoger víveres y poder seguir sus faenas. Y en tercer lugar llegan también porque reciben mejoras en su habilitación por nuestras empresas de astillero. Entonces, nosotros estamos viendo más estas embarcaciones hoy porque llegan pidiendo a puerto ingreso para poder ser recibidos en un astillero o para poder recibir sus tripulaciones. Yo estaría muy tranquilo en relación al trabajo que realiza la Armada y el Cernapesca en materia de fiscalización y pesca ilegal, porque eso no lo encontramos en estas embarcaciones. Sí lo encontramos en otro plano, en el nivel más pequeño, más local, donde hay pesca furtiva de embarcaciones nacionales o robos en áreas de manejo literalmente a la orilla de la costa, donde entran buzos en lancha a sacar recursos que le ha costado mucho a la pesca artesanal cuidar.
Ese tipo de pesca ilegal es la que más nos afecta a nosotros. Esta otra pesca ilegal, como pesca de grandes embarcaciones de altura, afortunadamente el trabajo de la Armada y de Cernapesca permite monitorear muy bien y evitar esa invasión. Perfecto, bueno, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, subsecretario. Si te gusta este tipo de conversaciones, suscríbete aquí al Desconcierto.